En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, el domingo séptimo, después de Pentecostés, y en esta misa está el famosísimo e importantísimo Evangelio sobre los falsos profetas, las palabras de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Los falsos profetas más que nunca pululan hoy in consummatione seculi, en la consumación del siglo. Dios, Cristo decía, attendite a falsis profetas, attendite. En los dos últimos domingos hicimos notar en las prédicas esa realidad tan de Colombia, la llamamos así, esa realidad tan de Colombia, de gente que creemos sin duda de buena voluntad, Dios sabrá, pero las creemos sin duda de buena voluntad y de buena fe, que piensa y difunde que Francisco no es papa, plantean un France de vacantismo, yo uso esa palabra, y que en cambio Benedicto XVI sí es un gran católico y un verdadero papa. Dijimos, no entraríamos en Francisco, hemos hablado varias veces de él, si mostraríamos el error de un planteo así sobre Benedicto. Esta es la tercera prédica. Lo expresado es la postura del fallecido doctor José Galat, en el paz de descanso, y rezamos otra vez en esta misa por él, con gusto. Es el planteo de su programa de televisión, Un Café con Galat, y las personas que iban y participaban en ese programa. Expliquemos qué vamos a desarrollar. En la primera parte de nuestra prédica vamos a ahondar sobre dos de nuestros puntos y hacer recalcar desde ya que uno solo de esos puntos ya es suficiente para dejar de lado esos argumentos a favor de Benedicto. Entonces vamos a tratar de ser más profundo en dos de nuestros temas y vamos a agregar un tercer punto con detalle, que fueron las primerísimas palabras que dijo Benedicto un día después de que lo dijeron. Y está todo dicho allí en realidad. Se las voy a traer en forma literal. Es el primer mensaje que dio al mundo entero, un día después. La segunda parte de nuestra prédica tendrá un punto 1 importantísimo que se llama la nueva eclesiología de Benedicto XVI, o como la llaman, eclesiología como comunión. Ya van a entender, y es un punto clave. El segundo, de esta segunda parte, la aprobación como válido de un rito oriental de la misa entre comillas, que ni siquiera tiene las palabras de la consagración, que es lo más fundamental para que valga. Y el tercer punto de esta segunda parte, la declaración conjunta con los luteranos, protestantes, sobre la doctrina de la justificación, que es lo más opuesto al catolicismo, lo que dicen ellos. Veremos más adelante. La primera parte, entonces, para nuestra prédica, sobre el Concilio Vaticano II, que ya hemos explicado, falsificó nuestra religión católica, creó una nueva falsa religión que ellos mismos llaman religión del concilio, conciliar, religión moderna, religión del hombre, etc. En él, en este concilio, o derivado de él, tenemos ecumenismo, tenemos la nueva eclesiología, que ya explicaremos, tenemos la misa entre comillas moderna, los 7 sacramentos cambiados, el falso derecho a la libertad religiosa, etc. El ecumenismo es el corazón y el alma, es el alma del Concilio Vaticano II. Todos los cambios se han hecho en vistas al ecumenismo. Tal vez el más grave de todos es la nueva eclesiología, y decíamos recién, también le dicen eclesiología como comunión. Los principios que están en el Concilio Vaticano II y las consecuencias que trajo han sido ya condenados por todos los papas, podemos decir. El Papa San Pío X condena estos principios del Concilio Vaticano II y la nueva religión. El Papa León XIII, el Papa Pío IX, el Papa Pío XI, el Papa Pío XII, etc. De allí se ve que el Concilio Vaticano II no es católico. Basta ya, no es católico. Es herético. Contiene herejías. Y Benedicto acepta, enseña y difunde este concilio. Él fue uno de los creadores, como si también era perito del cardenal Frings. Y él cae entonces, haciendo eso, en la herejía o herejías que están en dicho concilio y en esa nueva religión. Este solo punto tendría que ser suficiente para esas personas que decimos al principio, que dicen que él es el gran católico y el verdadero papa. Ese concilio no es católico, tiene herejías. Benedicto difunde eso, acepta eso. El segundo punto, lo que decíamos del ecumenismo. El ecumenismo es la esencia
del Concilio Vaticano II y es la esencia de esta nueva religión falsa que han creado, la cual religión hay bastantes posibilidades que va a llevar al cumplimiento de la profecía del capítulo 13 del Apocalipsis, entre otros lugares. Va a ser probablemente, creo que bastante probablemente, la religión del anticristo y la religión del falso profeta, la religión mundial. Y me encanta esta expresión, la religión de la humanidad unificada, bajo un mal signo, con la mezcla de todas las religiones de la tierra. Por y para el ecumenismo surgió y se enseña, lo que decíamos al principio, esta nueva eclesiología como comunión, siendo uno de los principales fautores Benedicto XVI. ¿Quién cree que es uno de los principales fautores? Con una reconciliada diversidad, como dicen que es una expresión de un ministro protestante, Oscar Cullmann, en la cual no se busca la conversión hacia la única verdadera religión, el catolicismo, sino que se busca llevar todas las religiones hacia una especie de gran organización mundial común, la religión mundial, la religión de la ONU, en la cual esa organización de todas las religiones, cada religión mantenga su identidad y diversidad, pero estando en comunión, entre comillas, con las demás. La religión de la humanidad unificada. De hecho, lo dijimos hace 3 años atrás, en la reunión del G20 que se hizo en Argentina en el año 2018, un pastor protestante que participó de esas reuniones entre religiones que hicieron en el G20 allí en el 2018 en Argentina, dijo de esta religión mundial, expresó que en eso que van a buscar o que está creado y tienen que perfeccionar, explicó que es la búsqueda de una religión mundial donde cada religión tiene que mantener en privado su identidad propia o particularidad, pero que en el culto en conjunto de todas, o en el culto público, todas las religiones debían atenerse a esa religión creada y a crearse. Y agregó que tenían 2 años para formarla y hasta propusieron un líder religioso mundial para eso que han creado y tienen que terminar de crear, digamos así. Volviendo a Benedicto, él es el gran defensor y sostenedor del ecumenismo, porque ello está contenido en el Concilio Vaticano II, que él acepta y defiende, y porque él mismo ha hecho muchas reuniones ecuménicas, siendo la más famosa Asís III en el 2011. Esto va totalmente contra la fe católica, contra el catolicismo. Y el magisterio católico de los papas dice que el que hace eso no es católico. Se aparta totalmente de la religión católica. Se lo voy a leer en forma literal. El papa que lo dice es el Papa Pío XI, que condena el ecumenismo y las reuniones ecuménicas en la encíclica Mortalium Animus, año 1928, y allí dice literalmente lo siguiente, comillas: tales tentativas, el ecumenismo y las reuniones ecuménicas, no pueden de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables. Eso es tal cual el ecumenismo. Pensar, o esa doctrina que piensa que todas las religiones, con poca diferencia, son buenas y laudables. Sigue diciendo Pío XI: cuantos sustentan esta opinión no solo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión. Benedicto XVI hace esto, entonces él rechaza el catolicismo. Sigue diciendo: rechazan la verdadera religión adulterando su concepto esencial y poco a poco vienen a parar en el naturalismo y ateísmo, de donde claramente se sigue ¿qué? Escuchen ahora, Pío XI, de donde claramente se sigue ¿qué? ¿Cuántos se adhieren a tales opiniones y tentativas, ecumenismo y reuniones ecuménicas, se apartan totalmente de la religión revelada por Dios? Más fuerte y más claro posible, te vas del catolicismo, te apartas totalmente de la religión revelada por Dios. En latín, ab revelata divinitus religiones omnino, omnino significa totalmente en latín, omnino recedat, totalmente se apartan del catolicismo. Y más adelante dice, de allí es fácil el paso hacia el menosprecio de toda religión,
o indiferentismo, y el paso, escuchen, al modernismo, 1928. Y Benedicto XVI hace estas reuniones, y Benedicto XVI defiende el ecumenismo. San Pío X, ya lo dije, mandó redactar el código. El que hace esas reuniones, sospechoso de herejía, si no se retracta, declarado hereje. Ya les dije hasta los cánones, no lo voy a repetir. Entonces, también este solo punto, el ecumenismo, tendría que ser suficiente para esas personas que, digo de nuevo, parecen de buena fe, pero que están muy equivocadas. Este solo punto del ecumenismo es gravísimo. Y ya eso basta y sobra para dejar de lado lo que esas personas dicen de Benedicto, el verdadero Papa. Tercer punto de esta primera parte, lo llamé así porque es así: Nihil novum sub sole, que significa nada nuevo bajo el sol. Esto no tiene nada nuevo. Todo lo que he estado diciendo ya estaba en Benedicto desde el primer día que fue elegido. O sea que de nuevo no tiene nada. Y para ilustrarlo, un día después, lo eligen el 20 de abril de 2005, Benedicto en su primer mensaje al mundo entero dice lo siguiente: sobre el Vaticano II expresó que, comillas, su antecesor presentó con acierto este concilio como una brújula, sí, una brújula, ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Por eso, y escuchen ahora, por eso yo también quiero, escuchen, reafirmar con fuerza mi decidida voluntad. Bien fuerte lo que dice. Yo quiero reafirmar con fuerza mi decidida voluntad ¿de qué? De proseguir con el compromiso de la aplicación del Concilio Vaticano II. Más claro agua. Primer discurso al mundo entero. Mi voluntad decidida de seguir con la aplicación del Concilio Vaticano II. Sigue diciendo: este año se celebrará el 40º aniversario de la clausura. Los documentos conciliares no han perdido su actualidad. Sus enseñanzas se revelan particularmente pertinentes ante las nuevas instancias de la Iglesia y de la actual sociedad globalizada. De nuevo, la sociedad globalizada, para el gobierno de la globalización, decíamos la prédica del domingo, la primera prédica. Más claro agua. Eso sobre el concilio. Miren lo que dice en el mismo texto sobre el ecumenismo ahora. Benedicto dice sobre el ecumenismo que él, comillas, se deja interpelar en primera persona, se voy a estar allí en la primera plana, se deja interpelar en primera persona por esa exigencia del ecumenismo. Y está dispuesto él a hacer todo lo posible para promover la causa prioritaria del ecumenismo. Más claro agua, más claro agua. Les damos allí el link del Vaticano para que vean estos textos. Estas dos cosas, ecumenismo y Concilio Vaticano, tendrían que ser suficientes, sobradísimamente suficientes, para esas personas que participaban del programa de Galat y decían eso de Benedicto. Y como hay gente buena que no cree estas cosas, daremos además con la prédica una galería de fotos que hizo un feligrés, y muy agradecido, sobre estas cosas, y Benedicto, incluyendo no solamente el ecumenismo ahí, sino cuando él da la comunión en la mano, muy bien, ¿y a quién? A un no católico, al jefe de una secta protestante, ecuménica además protestante, a Roger Schutz, que está en TC, Francia, esa secta. Ahí la tienen la foto, y dando la comunión a un no católico, en la mano, Yamal, y a un no católico. Y también acaban de tener a Benedicto cuando era joven sacerdote, sin sotana, muchas veces o siempre no usaba sotana, o muchas veces no usaba sotana, con saquito y corbata, con Karl Rahner, que podemos llamar el más grande hereje que hizo el Concilio Vaticano II. Él trabajaba como una especie de mano derecha de Karl Rahner. Ahí está en saco y corbata, de sotana ni hablemos. Ahí se lo vamos a regalar por la hojita de la prédica, y lo vamos a enviar también por los correos, por los WhatsApps. Segunda parte de nuestra prédica, 3 temas, los dijimos: la nueva eclesiología de Benedicto XVI, o eclesiología como comunión. Segundo, la aprobación como válido de un rito oriental de la misa, entre comillas, de ese rito que ni siquiera tiene las palabras de consagración, que es lo fundamental para que tenga validez. Y tercer tema,
la declaración conjunta con los luteranos protestantes sobre la doctrina de la justificación, que decíamos es lo más opuesto que hay, lo que dicen los luteranos al catolicismo. Ya veremos. Primer punto, la nueva eclesiología de Benedicto o eclesiología como comunión. Este punto es fundamental y es una derivación, consecuencia y necesidad del ecumenismo. El ecumenismo necesita que digan esas cosas. La verdadera eclesiología es la ciencia que estudia la naturaleza o esencia de la Iglesia Católica. ¿Y cuál es la naturaleza de la Iglesia Católica? Explicar lo que es la naturaleza de la Iglesia Católica ha estado desde el primer siglo en toda la teología, en todo el magisterio, en todos los papas. Desde que existe la Iglesia, hace 20 siglos, se ha explicado qué es la Iglesia. Y entre tantos papas, León XIII, en la encíclica Satis Cognitum, él expresa simplemente que la Iglesia Católica tiene la naturaleza que Dios, su fundador, le dio. O sea, lo que Dios quiso que sucediese, Él la creó. Eso es la Iglesia Católica, ya voy a decir más. De allí que la Iglesia es lo que es según Dios lo ha dispuesto. Y no es lo que los hombres quieren inventar que ella sea. Y no es lo que los hombres, o Benedicto, quieren decir o crear o elucubrar que ella sea. Repetimos, entonces avanzamos. La Iglesia Católica es lo que es, según lo que Dios ha dispuesto, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, la fundó. Y esa es su naturaleza bien fija y bien determinada. No es algo así gaseoso. Y la Iglesia Católica tiene la siguiente naturaleza. Ella es una sociedad religiosa perfecta, la única religión verdadera, la única religión de Dios. Ella es el único medio de salvación y por lo tanto, decir Iglesia Católica es absolutamente lo mismo que decir Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios. Decir Iglesia Católica es lo mismo que decir Iglesia de Cristo. ¿Por qué insisto en esa expresión? Porque es la expresión Iglesia de Cristo que constantemente van a traer los otros tratando de falsear estos conceptos, ya me van a escuchar. Entonces la Iglesia Católica es la única Iglesia de Cristo, su fundador, Dios, porque Él la creó. De esto se deriva, entre otras cosas, que las otras religiones son falsas religiones, y que por lo tanto ellas no son medio de salvación. Por otro lado, la Iglesia Católica tiene una máxima autoridad que es el Papa, se entiende un verdadero Papa, y de allí el papado y su primacía. Todas estas cosas han sido dispuestas por Dios mismo, y se dice que eso es la constitución divina de Dios, de la Iglesia Católica. Lo anterior, que es la verdadera naturaleza de la Iglesia de Cristo o Iglesia Católica, es absolutamente incompatible, obvio, con el ecumenismo que ellos quieren hacer. Necesariamente tienen que quitar, y quitaron eso. Ya desde el siglo XX, al comienzo, los herejes del modernismo empezaban a hablar de una nueva eclesiología, y después se incorporó al Concilio Vaticano II, y ha sido, y es, el vehículo para hacer y lograr el ecumenismo de las religiones. ¿Qué sostiene? La nueva eclesiología. Estas son algunas de sus herejías. 1. La Iglesia de Cristo, nunca se olviden, esa es la expresión que hasta el cansancio se van a repetir. Iglesia de Cristo, Iglesia de Cristo, Iglesia de Cristo. Bueno, vamos a hacer una enumeración de sus herejías. 1. La Iglesia de Cristo no es la misma cosa que la Iglesia Católica. Ahí ya estamos mal. Todos los papas han dicho, la Iglesia Católica es la única Iglesia de Cristo. Ellos arrancan diciendo, la Iglesia de Cristo no es la misma cosa que la Iglesia Católica. Pues la Iglesia de Cristo está conformada también por otras iglesias no católicas. Ya van a ver, les voy a traer a colación 3 citas de papas donde dice exactamente lo contrario. 2. Dentro de la Iglesia de Cristo está, como una de sus partes, la Iglesia Católica, la cual tiene la plenitud de los elementos. 3. La Iglesia de Cristo también está conformada por las otras iglesias no católicas, porque éstas también tienen elementos de ella, de la Iglesia de Cristo, como algunas doctrinas, sacramentos válidos como los ortodoxos rusos, etc. Si bien dichas iglesias no tienen la plenitud de los elementos. 4. Por lo anterior, las iglesias no católicas son verdaderas iglesias particulares, y así la llama el documento que sacó cuando él era el jefe de la Congregación para la Doctrina y la Fe, cuando Benedicto era jefe de esa institución.
Las iglesias no católicas son verdaderas, comillas, iglesias particulares, no se olviden también esa expresión. Y la iglesia de Cristo está formada por ellas más la iglesia católica. Todas herejías, todas falsas enseñanzas y malas. 5. Las iglesias no católicas también son medios de salvación. Gracias a esos elementos que tienen de la iglesia de Cristo. O sea, las iglesias no católicas también son... El catolicismo es exactamente lo contrario. Fuera de la iglesia no hay salvación. Dogma católico, Concilio IV de Letrán. Y estos dicen, Benedicto está entre los formuladores, no, las iglesias no católicas también son medios de salvación. 6. La iglesia una, santa, católica y apostólica se hace presente cada vez que esas iglesias celebran una Eucaristía, no le dicen misa, ya saben que Lutero odiaba la palabra misa, tenían que decir Eucaristía, acá lo dicen. Cada vez que esas iglesias celebran una Eucaristía, entre comillas, válida. 7. Estas iglesias, aunque no reconozcan al Papa, el papado y su primacía, son parte y miembros de la Iglesia Católica. Ya van a ver la cita que yo les voy a leer, dice, no son parte de la Iglesia Católica, sí son parte de la Iglesia Católica. 8. Todas las religiones llevan a Dios en forma más o menos directa y por eso todas tienen valor. Estos son los conceptos e ideas en la nueva eclesiología o eclesiología como comunión, uno de cuyos autores es Benedicto XVI. Benedicto XVI. Todas estas ideas son heréticas y los que las sostienen caen en la herejía. Y recuerden lo que hemos dicho en la enseñanza de los papas y de los santos y de los doctores de la iglesia que caen en la herejía, que ocurre en la prédica número 1. Veamos 2 citas de palabras de Benedicto. Siendo él todavía Joseph Ratzinger, fue designado para ser jefe de la congregación, prefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe en el año 1981. Años después, año 1992, como jefe de la mencionada congregación, emite un documento llamado, comillas, Congregación para la Doctrina y la Fe, carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la Iglesia entendida como comunión. Ahí tenés el título. En todas estas doctrinas de nueva eclesiología. En su punto 17 leemos literalmente lo siguiente, comillas. Esta comunión existe especialmente con las iglesias ortodoxas orientales, las cuales, aunque separadas de la sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica por medio de vínculos muy cercanos, como la sucesión apostólica y la Eucaristía, no misa, válida. Y por eso merecen el título de iglesias particulares. Ya está, ahí ya está la herejía. O sea, la Iglesia Ortodoxa está unida. Yo pensé que la herejía son herejes, empezaron con la herejía del Espíritu Santo. Yo pensaba que la herejía te separa de la Iglesia. No, están unidas, dice él, a la Iglesia Católica. Y merecen el título de iglesias particulares. Ahí tienen la palabra que les recalcaba hace unos momentos. Unos años después, siempre desde la Congregación para la Doctrina y la Fe, como jefe y prefecto, año 2000, emite un documento de la nueva eclesiología muy importante que se llama Dominus Iesus. Allí leemos, comillas, por eso la Iglesia de Cristo, esta es la expresión, el caballito de batalla, por eso la Iglesia de Cristo está presente y operativa también en estas iglesias, las no católicas, incluso a pesar de que no tienen total comunión con la Iglesia Católica. La Iglesia de Cristo está presente en las otras iglesias. Van a ver, puro sentido común, la única Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica está presente en las otras iglesias. Ahora al revés, vamos a ver qué han dicho los papas en el magisterio, en los documentos de las encíclicas. 3 ejemplos, 3 citas. Primer ejemplo, Pío IX, Carta del Santo Oficio al Episcopado Inglés, año 1864, comillas. Esta novedad, eso que las otras iglesias conforman esa Iglesia de Cristo, esta novedad puede ser resumida en esta proposición. O sea, le va a decir que es lo malo. Que la verdadera Iglesia de Cristo está constituida, por una parte, por la Iglesia Católica, por la otra, por el cisma de Focio, la religión ortodoxa, y por la otra, por la herejía anglicana,
religión anglicana. Y estas, ambas, tienen con la Iglesia de Roma el mismo Señor, la misma fe. O sea que yo tengo la misma fe que los herejes anglicanos y la misma fe que los herejes ortodoxos, cuya primera herejía contra el Espíritu Santo. Eso enseña estas novedades. Sigue diciendo Pío IX. Esta novedad es tanto más peligrosa porque se presenta bajo las apariencias de piedad y ansiosa solicitud por la unidad, lo dicen hasta hoy, de la sociedad cristiana. El fundamento sobre el cual esto está construido es tal que destruye de un solo golpe la constitución divina de la Iglesia, porque la Iglesia católica es. Fíjense que aquel Papa rechaza lo que la nueva eclesiología enseña. Es diametralmente opuesto. ¿En qué queda Benedicto? El Papa Pío IX, otra cita de él distinta, Carta Iam Vos Omnes. ¿A quién le escribió? A los protestantes y a los no católicos. Año 1868. Dice, comillas, ninguna de estas sociedades, las religiones no católicas, tampoco todas ellas juntas, en manera alguna constituyen o son aquella Iglesia Católica una que nuestro Señor fundó y estableció. Acaba de decir el documento Dominus Iesus que conforman la Iglesia de Cristo. No conforman en manera alguna la Iglesia que Cristo fundó. Tampoco se puede decir que estas sociedades, las religiones no católicas, sean partes o miembros de la misma Iglesia. ¿En qué quedamos? No son parte, dice Pío IX, sí son parte de la Iglesia de Cristo, dice el documento cuando Benedicto era el jefe del antiguo Santo Oficio, la Congregación para la Fe. Último ejemplo, León XIII, encíclica Satis Cognitum, año 1896, dice el Papa, comillas, la Iglesia de Cristo, tal cual como se expresan ellos, la Iglesia de Cristo, por lo tanto, es una y la misma, siempre. ¿Y qué queda? ¿Es una o está constituida por las otras religiones también? Aquellos que la abandonan se alejan de la voluntad y mandamiento del Señor. Abandonando el camino de la salvación, ellos entran en el camino de la perdición. El que abandona la Iglesia de Cristo no puede llegar a los premios de Cristo. Es una y la misma. La otra está conformada por las otras religiones no católicas. Una última cita sobre la herejía, en ese mismo texto el Papa León XIII dice, ella, la Iglesia Católica, ha visto como rebeldes y expulsados de la categoría de hijos a todos los que mantienen creencias diferentes a ella en cualquier punto de doctrina. Basta una sola herejía. El Papa da ahora ejemplos de herejes, los arrianos, los montanistas, los novacianos, los cuatordecimanos, los eutiquianos. Escuchen ahora, ellos ciertamente no rechazaron toda la doctrina católica, sino que abandonaron solamente algunos puntos de ella. Aún así, quien ignora que fueron declarados herejes y quitados del seno de la Iglesia. No hay nada más peligroso que esos herejes que admiten casi toda la doctrina. Los ortodoxos rusos, que es el gran ejemplo que leíamos en esos documentos de la nueva eclesiología, cuando se hicieron herejes tenían una sola. No hay nada más peligroso que esos herejes que admiten casi toda la doctrina. Allí tienen tres ejemplos para ver cómo la doctrina católica es lo opuesto a esta nueva eclesiología de Benedicto XVI y compañía. Y las citas de los papas serán interminables porque la Iglesia Católica es lo que es. Hace 2000 años que cada vez que se ha tratado de enseñar sobre lo que es la Iglesia Católica, se ha enseñado este orden de ideas, como decíamos hace unos momentos atrás, en el buen sentido católico. Y entonces esto también tendría que ser suficiente para esas personas que participaban del programa Un Café con Galat, algo tan colombiano porque es un grupo de personas que argumentan así, tendría que ser suficiente para dejar de lado sus argumentos a favor de Benedicto. Nos queda el punto 2 y 3, pero ciertamente teníamos hecho trabajo, subrayados, estudios con el Padre Pío, etc., sobre lo que nos falta, pero no hay tiempo, no queremos extendernos. Entonces un simple bocadillo o simple enunciado de cada uno, y en otras prédicas, veremos cuándo,
con esta tercera ya terminamos por este primer ciclo, tendrán un desarrollo más extenso. El punto faltante 2, que lo anunciamos, ¿cuál era? La aprobación como válido de un rito oriental de Eucaristía, como dicen ellos, no misa, como válido, el cual ni siquiera tiene las palabras de la consagración, que es lo más fundamental para que tenga validez. ¿Cuál es el dato que les doy aquí? El 20 de julio de 2001, otra vez la Congregación para la Doctrina para la Fe, cuyo jefe o prefecto era Benedicto, el futuro Benedicto, Joseph Ratzinger, emitió un documento y en dicho documento aprueba como válido el rito mencionado. Increíble. El documento se llama, comillas, Directrices para la admisión a la Eucaristía entre la Iglesia Caldea y la Iglesia Asiria Oriental. Y el problema en cuestión está referido a lo que se llama la anáfora Adai Mari, el rito oriental. Tendrán con el favor de Dios algún día una prédica sobre esto y las justificaciones que escribieron allí para decir lo que dicen. Y el punto siguiente también tenemos que dedicar una prédica entera porque es muy largo, el faltante número 3. El documento se llama Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación entre Católicos y Luteranos, fecha 31 de octubre de 1999. Allí están las antiguas enseñanzas del hereje Lutero, las mismas que fueron condenadas solemnemente por el Concilio de Trento, pero a pesar de ello, Benedicto XVI, siendo el jefe de la Congregación para la Doctrina en la época, fue uno de los que intervinieron en la redacción de dicho documento. Esta información es absolutamente pública y fácilmente pueden dar con ella. Terminamos con la frase recurrente: uno solo de estos puntos es suficiente para dejar la tesis del grupo del doctor Galat a favor de Benedicto. Uno solo es suficiente. ¿Por qué hacemos estas explicaciones? La intención nuestra es que dichas personas, que insisto, sabrá Dios, pero yo lo digo, ¿cómo no lo voy a decir? Que parecen de buena voluntad, vean estas cosas. La consigna es poder ayudar a todo prójimo. Como dijimos el domingo pasado con el lema del padre Castellani, ayudar a quien quiera, a toda persona que podamos ayudar a quien quiera. Ave María Purísima, sin pecado concebido. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.